gracias a Dios por esta oportunidad y esta bendición de poder compartir la palabra en este congreso tan importante dentro del desarrollo de la iglesia. Es indispensable que puedan desarrollarse más servidores y ahorita vamos a ver por qué. Me voy a adentrar de una vez a la enseñanza que me corresponde, que se titula Sirviendo fervientemente al Señor. Vamos a tomar como base Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Sirviendo fervientemente al Señor. Y mientras que yo escuchaba al pastor Daniel, ¿cuántos años tienes? ¿40? Pues tienes 40 años de absorber filosofía del mundo, de ver imágenes, de escuchar filosofías, escuchar teorías, escuchar cosas, ver comportamientos. Así que lo que podamos repetir en este congreso, pues no compite, ¿verdad? En cuanto a cantidad de repetición, pero en cuanto a poder, el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 12, versículo 11, dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Acompáñame a orar una vez más. Padre, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das a mí y a mi esposa de servirte. Gracias, Padre, porque en ti podemos descansar mientras que te adoramos, mientras que te alabamos. Pero gracias también porque podemos venir a tu palabra y ser edificados, ser confrontados, ser también consolados, Señor. Habla nuestras vidas. Usa estos labios, Señor, que sean proclamadores de lo que tú tienes para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta enseñanza vamos a hablar acerca de la actitud que se espera de un siervo de Dios o de un líder, de un pastor, puede ser también. A menudo nosotros nos centramos tanto en la aptitud, con P, aptitud, que ignoramos la actitud, con C. Ahora, porque como la enseñanza se basa en lo que tiene que ver con la actitud, quiero hablar un poquito, permítame hablar acerca de la aptitud, del ser apto. La aptitud también es importante la aptitud. El pastor mencionaba, el pastor Daniel hace un momento en la enseñanza anterior, acerca de personas quienes pues no tienen el don para cantar. O sea, cantan pero en si bemol sorprendido, ¿verdad? O sea, en re amolado. Y bueno, hay muchos más refranes y dichos que tenemos los músicos, pero no los voy a revelar ahora mismo, ¿no? El punto es que no saben cantar, pero quieren estar ahí cantando, quieren estar ahí participando en esto. Y yo quiero decirte que para Dios sí es importante la aptitud. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda epístola, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, escúchalo nada más para que analicemos si la aptitud es importante o no. Le dijo: lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo. ¿Cuántas enseñanzas no habrá oído Timoteo de Pablo en todas sus diferentes presentaciones, desde un público así abierto hasta lo personal, hasta lo que veía de Pablo? Bueno, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, que sean que idóneos. Está la fidelidad y está la aptitud, idóneos para enseñar también a otros. En la traducción lenguaje actual dice que sean capaces de enseñar a otros. Hay quienes quieren ser maestros, pero como también decía hace rato, se les duermen todos, ¿no? Todos se duermen, no tienen la gracia para poder mantener a un auditorio atento. Su manera de hablar es monótona y etcétera, cosas que tienen que ver con la hermenéutica. Así que bueno, si usted quiere aprender, puede hacerlo en el Instituto Bíblico. Pero dice aquí que debían de ser hombres capaces de enseñar a otros. También vemos otro punto, otro momento en la Escritura, cuando el rey Saúl era atormentado por un espíritu malo. Los criados del rey Saúl le recomendaron esto, le dijeron: busca a alguien que sepa tocar. No dijeron a alguien que se peine bien o que tenga buen look, que tenga buen outfit, no, a alguien quien sepa tocar, y él te va a traer alivio a través de su manera de tocar el arpa. Y Saúl dijo en 1 Samuel 16, 17, dijo: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo, que toque y que toque bien. Y esto es lo que tiene que ver con la aptitud. No quiero dejarla como allá de lado, ¿no? Es importante. Pero vamos a centrarnos nosotros ahora en la actitud, la cual sí es más importante que la aptitud, y de eso va a tratar la enseñanza. Hay personas que son muy aptas, que son muy idóneas para cierta tarea, para enseñar. Decía un famoso predicador europeo de hace algunos años, decía: hay personas que tienen tan mala actitud que nunca deberían de subirse al púlpito a enseñar o a predicar. Pero pues son tan buenas también predicando
que nunca deberían de bajarse, porque abajo tienen una actitud pésima. Y es de la actitud de la que vamos a hablar. ¿Por qué se requiere de siervos, no de voluntarios? ¿Por qué se requiere de siervos con la aptitud y con la actitud correcta? Y la respuesta nos la da el Señor Jesús en Mateo 9, y es esta: porque la mies es mucha. Diga, la mies es mucha. ¿Y los obreros? Pocos. Acompáñame allí a Mateo capítulo 9, versículo 36. Vamos a analizar un poquito en este versículo y luego vamos a regresar a nuestro texto base. Te pongo en contexto. El Señor Jesús dijo estas palabras en medio de una ocupada jornada ministerial. El Señor estaba ocupado. Desde que inició su ministerio estaba sumamente ocupado, y lo vemos ahí el Señor enseñando. La enseñanza era lo que tenía prioridad en su ministerio. Él decía: para esto he venido, para enseñar. Y estaba ocupado enseñando, y lo hacía de muchas maneras. Tenemos allí las parábolas y muchas otras enseñanzas del Señor Jesús. Y estaba además predicando, enseñando, predicando, orando por los enfermos, liberando a los endemoniados. Eso está un versículo antes del Mateo 9:36. Luego, siguiendo con el contexto de la mies es mucha, el Señor ve la necesidad. Dice Mateo 9:36: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto es bien importante, porque el Señor vio algo más que cabecitas, que 2 orejas, 2 ojos, narices. Vio mucho más que personas. El Señor vio la necesidad, vio que estas cabecitas con ojitos, todas estas multitudes, estaban en una condición de abandono. Es decir, dice el texto, estaban desamparadas. Y sabes, esa es la condición de aquel quien no ha creído en Cristo. Aunque él se cree autosuficiente, en realidad a la luz de la Escritura está desamparado. Tal vez pueda hacer cosas, tal vez pueda emprender y tener éxito en algunas cosas terrenales, pero no puede garantizarse nada. No puede garantizarse la salvación. Es más, en las mismas cosas terrenales puede tener mucho éxito en los negocios, pero no puede garantizarse que tendrá salud. Ahí tienes al creador de Apple, a Steve Jobs. Tenía todo el dinero del mundo, la popularidad que puedas imaginarte, pero con nada pudo comprar su salud, su sanidad del cáncer que lo llevó a la muerte. Y pudiera seguir dando ejemplos de cómo el hombre que no tiene a Cristo, aunque pueda hacer ciertas cosas, hay otras en las que no tiene control, pero sobre todo en la más importante, que es en la eternidad. Además de que Jesús, según el texto, vio a multitudes que estaban desamparadas, vio a multitudes que estaban dispersas. Esto es, personas que iban sin rumbo. Hay personas que, incluso entre creyentes, que van sin rumbo. Dicen: ¿a dónde vas? Pues quién sabe, pero vamos. Que van sin rumbo. Y esto también describe a aquel que no ha creído en Cristo. La Escritura dice que el que no ha creído en Cristo está bajo el reino de las tinieblas. ¿Y cuántas veces has tratado de caminar entre las tinieblas y no se ve nada? En donde nosotros vivimos, pues a veces hay mucha neblina y literalmente no puedes ver más allá de tu mano. Una neblina muy, muy densa. Bueno, hay personas quienes están así, están en tinieblas, no saben a dónde van. Y Mateo utiliza una analogía para describir lo que Jesús vio en las multitudes. Fíjate en el texto, dice que vio a estas multitudes que eran, y ahí está la analogía, como ovejas que no tienen pastor. ¿Has visto alguna vez un perrito de casa que se escapa? Anda, que no sabe ni para dónde. Y así a veces vemos, y después lo ves así que quedó como calcomanía nada más, ¿no? Así. Bueno, estas ovejas que hablan analogía son ovejas así, que andan a la deriva, que no tienen pastor. Y esa es la necesidad que ve el Señor Jesús, y una necesidad que hay hoy en día también. Hoy en día hay almas que andan desamparadas, almas que andan sin rumbo, que no conocen a Cristo, pero también hay ovejas, es decir, creyentes en Cristo, que ya son salvos, pero que están heridos por malos pastores, que han sido dispersos por malos pastores, pastores que cuando no se hicieron las cosas como ellos querían, simplemente les dieron una patada y los corrieron. No les importó su alma, ni mucho menos su santificación. Estemos conscientes de esa necesidad que hay. Estando conscientes de ella, vamos a continuar leyendo, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y ahora el Señor va a cambiar, o está cambiando de metáfora,
Primero habló de un rebaño de ovejas que no tienen pastores y ahora utiliza la metáfora de una mies. ¿Qué es una mies? Bueno, una mies es cereal que ya está maduro, que ya está listo solamente para recogerse. Y el Señor dice que este cereal que está listo ya para recogerse es mucho, es mucho. ¿Qué ocurre cuando este cereal se queda allí y no hay obreros que recojan este cereal? ¿Sabes qué pasa? Se pierde, se echa a perder. La esperanza que nosotros tenemos es que nada se va a perder de lo que el Señor ya tiene para sí. Nada se va a perder. El Señor tiene un plan y eso lo dije hace un momento, pero quiero que lo recordemos nosotros quienes servimos a Dios, ya sea en cualquier área, alabanza, ujieres, multimedia, como pastores, como maestros. El Señor tiene un plan y ese plan se va a cumplir sí o sí. El Señor se va a presentar a su iglesia pura y sin mancha, sí o sí. Así que hacemos bien en estar en esta empresa del Señor, en este plan del Señor, que sabemos que va a llegar a buen éxito, que no va a haber crisis que lo vaya a detener. Muchos negocios, muchas empresas en tiempo de pandemia quebraron y ya no queda ahí más que se renta, se vende. Y los sueños de muchos quienes tenían este proyecto se esfumaron. Pero sabes, eso no va a ocurrir con el proyecto del Señor Jesús, que es su iglesia. Lo sorprendente es, como dije también, que el Señor tome en cuenta a este inmundo pecador, que tome en cuenta a este vaso de barro frágil, quebrantable, que hoy soy, mañana quién sabe, que soy como neblina, que hoy está y luego se desvanece, y el mundo no se detiene si yo no estoy, ni tú, nadie somos indispensables. El Señor nos toma en cuenta para ser parte de su plan y nos invita a ser parte de su plan. Este deseo y esta invitación que el Señor hace, que nos está haciendo, es sin distinción. El Señor no hace acepción de personas. Este deseo de Dios y esta invitación de Dios para servirle y para unirnos a su plan es para todos los creyentes, para todo aquel quien ha sido lavado con la sangre de Cristo, todo aquel quien ha sido perdonado por Cristo. Para todos es este deseo de Dios de que podamos servir y participar en su obra. La muestra de eso es que el Señor nos ha dado a su Espíritu Santo. Todos aquellos quienes hemos creído recibimos al Espíritu Santo morando en nosotros. En el momento en el que creímos recibimos su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? No creas que no lo tienes. Si ya eres salvo, ya lo tienes. El Señor nos da su Espíritu y con su Espíritu el Señor nos da el fruto del Espíritu. Recibimos todo eso que está ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Todos los creyentes tenemos el fruto del Espíritu. El tema es de que a veces andamos más en la carne y no se ve el fruto, pero el fruto está allí en nosotros porque está su Espíritu en nosotros. Y también el Señor nos da dones, los dones del Espíritu. A cada creyente Dios le ha dado un don para edificar a la iglesia. Si regresamos al texto base en Romanos, te pido que vayas conmigo, Romanos capítulo 12. Si regresamos ahí en Romanos 11, pero si leemos unos versículos antes, Pablo estaba hablando precisamente de dones del Espíritu, dones que todos los creyentes tenemos. Unos tenemos unos, otros tenemos otros, y hay una gran diversidad. Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice Pablo: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, el Señor reparte los dones, los regalos, de acuerdo como Él quiere. Y unos tenemos unos, otros tenemos otros, como cuando es Navidad, ¿no? Y abren todos los regalos. ¿Qué te regalaron a ti? Y sale papá, calcetines, ¿no? Ya sabes, ¿no? Siempre calcetines. Y a ti, no, pues a mí un iPad. Y así, cada uno tiene diferentes regalos que el Señor da. Dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. ¿Te fijas? No es complicado. O sea, si te toca servir, sirve. Si te toca enseñar, enseña. No te andes metiendo en otros rollos que no son los tuyos. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y estos dones que leemos aquí, además de las listas que hay en Corintios y en Efesios, esos dones son para servir, ¿sabes dónde? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Tienen el propósito de edificar, de construir el edificio de Dios, que es su iglesia. Es muy importante que notemos que lo que nos impulsa
a ejercitar los dones, a llevar a cabo, a funcionar los dones, es el amor, como vimos en la enseñanza anterior. El amor es el elemento que encabeza la lista del fruto del Espíritu. Decía que recibimos su Espíritu y con él recibimos su fruto. ¿Cuál es el primero? Amor. Es el que encabeza la lista, lleva preeminencia. Por eso la palabra también nos dice en 1 Corintios 16:14, dice: todo lo que ustedes hagan, háganlo con amor. Lleva prioridad. Y aquí en Romanos 12 hace énfasis en que el amor que nosotros tenemos, el amor que nos impulsa, debe de ser un amor genuino. Hablar de amor es toda una enseñanza, toda una serie pudiéramos hablar, pero quiero dejar claro primeramente que el amor es más que un sentimiento. O sea, incluye los sentimientos, ¿verdad? Los que están casados. Sientes algo por tu esposa, sentías algo por tu esposa, sientes algo ahora que es más fuerte, más sólido. Conforme vamos creciendo, se va solidificando, pero es más que un sentimiento. Porque un día puedes sentir lo máximo, maripositas en el estómago, al otro día no tanto, pero al final es un amor que nosotros juramos delante de Dios, prometimos delante de Dios, y es un amor que no es solo por los sentimientos, es mucho más que un sentimiento. Y dice aquí que debe de ser un amor genuino. Versículo 9: el amor sea como sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 10: amaos los unos a los otros como con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso no es lo que enseña el mundo, ¿verdad que no? Nada que ver con lo que enseña el mundo. La palabra que enfatiza que si no es el amor, o la palabra quiero decir enfatiza que si no es el amor real, el amor genuino, el que nos mueve, el que nos impulsa, todo lo que nosotros hagamos va a tener fecha de caducidad. ¿Conoces a personas así? Que servían a Dios y que le echaban ganas y que incluso lo hicieron por un tiempo prolongado, pero de pronto ya no los ves más. Y incluso cuando hablas con ellos dicen: ay, ya me voy de ahí. Ahí son una bola de quién sabe qué y bla, 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 bla. Tú dices: ¿qué pasó? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que no hubo amor genuino. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que ocurrió. Cuando nosotros no somos impulsados por el amor genuino, decía, tenemos fecha de caducidad. Y mientras que caduca ese amor chafa, ese amor fake, falso, mientras que caduca, somos molestos. Tú puedes percibir, cuando andas en el Espíritu, puedes percibir cuando otra persona no está sirviendo a Dios impulsado desde el amor que recibió de Cristo. Es molesto. ¿Y de dónde saco esto? El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios, cuando habló acerca de los dones y habló también acerca del amor, en el capítulo 13. Dijo Pablo: si yo hablara en lenguas, tocara la guitarra, tocara el acordeón, tocara la tuba, humanas, angélicas, y no tengo amor, no soy nada. Pero tengo quién sabe cuántos followers en YouTube. No eres nada. Si yo tuviera una fe que pudiera mover los montes de un lado para otro y noches de milagros, pero no tengo amor, nada soy. Y decía también Pablo: si no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que está haciendo ruido, como un platillo, que no tiene ningún otro acompañamiento, no tiene ninguna base. Soy molesto, y hay personas que son así. En su servicio a Dios son molestas. Y dices: ay, ahí viene el hermanito. Ya cuando tienes un poco más de madurez dices: gracias Dios por el hermanito, porque tú lo estás usando para formar tu carácter en mí. Tú lo estás usando como ese cincel en manos del artista, ¿no? Que está creando esta maravillosa escultura así con el rostro de Cristo, pero necesita el cincelazo, ¿no? Y ahí está el hermano cincel o el hermano martillo. Gracias Dios, ¿no? Pero no queremos ser nosotros, ¿verdad? Ni el cincel ni el martillo de nadie. Versículo 11, ahora sí, Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, detengámonos allí. Esta palabra diligencia viene del griego spoude y significa celo. En ocasiones tiene que ver con la prisa que acompaña ese celo, con la prontitud que acompaña ese celo. Es estar prestos, para que me entiendas. Tú di rana y yo salto, ¿sí? ¿Qué es eso para lo que tú estás presto? Si te gusta el fútbol, puedes llegar cansado del trabajo y no sé qué, pero alguien te llama: ¿qué onda? Una cascarita, y dices: saltas, ¿no? Se te acaba el cansancio y dejas ahí lo que tengas que hacer porque vas a jugar fútbol y vas a jugar este partido que te gusta. Bueno, eso es
ser diligentes, es prontitud, es estar dispuesto, pero escucha esto, es estar también disponible. Se parece, pero no es lo mismo. ¿Estás dispuesto? Sí, vamos, pues vamos. No puedo ahorita, ya no estás disponible, es diferente. Ahora, la obra de Dios necesita obreros, trabajadores, siervos dispuestos. Cuando Jesús vio la necesidad de esas multitudes, vio también a algunos quienes decían que estaban dispuestos a ser de esos obreros, a ser de esos obreros que recogen la mies, que era mucha. Sin embargo, no estaban disponibles, y eso lo vemos en el paralelo. Lucas capítulo 9, acompáñame ahí, pero déjale un separador en Romanos. Lucas 9, versículo 57. Eso está aquí es el paralelo, es misma narración bíblica. Lucas 9, 57. Yendo ellos, va Jesús con sus discípulos, ocupado. Uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ya oí que dijiste que la mies es mucha, que los obreros son pocos, que se necesitan personas. Yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, porque el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce todo, ¿no? Le dijo el Señor Jesús: a este le gusta hospedarse en hoteles de 5 estrellas, en resorts. Este cree que el ministerio es andar de vacaciones. Las zorras tienen guaridas, le dice el Señor, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No hay lugar fijo, no hay morada fija. Y dijo a otro, ahí se acaba la narración. Sabemos que estamos por la lectura bíblica, inferimos que se fue. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. O sea, ya oyó, ¿verdad? O el que estaba muy emocionado, al que el Señor llamó, y se adelanta creyendo que es muy listo, porque quienes creen que son muy listos, creen que son más listos que Dios. Le dice: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Las distracciones hacen que en vez de ir derechitos nos desviemos, y el Señor dice: no eres apto. Si tienes otras cosas en prioridad, no eres apto para el reino de Dios. ¿Te fijas cómo el Señor no está desesperado? Hay una necesidad, pero no hay una desesperación. El Señor va a hacer las cosas con nosotros, sin nosotros o por encima de nosotros. El Señor lo va a hacer. Por eso Jesús dijo: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Son pocos los obreros tiene un fundamento, lo que acabamos de leer. La diligencia o la prontitud de la que habla Romanos no es una diligencia opcional para la obra, es indispensable para la obra. O sea, si va a haber obreros, que estos obreros sean así, que sean diligentes, que sean prontos. Ahora, llevémoslo un poquito al terreno de la práctica. ¿Te imaginas a un pastor que no es diligente? ¿Te imaginas? A ver, lo voy a poner de otra manera. Un pastor, imagínate, un pastor que tiene la misma actitud que muchas ovejitas que están por allá en Texas. Vamos a dejarlo ya, no voy a ver a nadie. ¿Te imaginas? Y el pastor que no vino, ¿quién va a predicar? No, pues, no sé. Oiga, pastor, ¿por qué no vino a predicar? Es que tenía que lavar. Iba a lavar el coche, estaba bien cochino, hermano. Le dio una lavada ahí al coche. ¿Te imaginas? Porque esas son las excusas, ¿verdad? Que a veces escuchamos. Tenía que lavar, tenía que planchar. Me llegó visita. ¿Usted cree que al pastor no le llega visita? ¿No nos llega visita? ¿Y qué hacemos? Nos lo traemos. Pastor, pero es que usted está de tiempo completo y nosotros somos voluntarios. Pero nosotros también somos voluntarios. O sea, digo, nadie nos está obligando, nadie nos tiene la pistola en la cabeza. O sea, estoy comparando, ¿no? ¿Te imaginas pastores que no son diligentes? Ahora, de que los hay, ¿eh? Hay pastores que sí, si yo te contara. Pero esa diligencia que se espera del pastor, la que nosotros esperamos del pastor, que
sea el primero en llegar, el último en irse, que esté disponible, que esté preparado para la enseñanza, que esté presente. Bueno, es la misma que se espera de todos los creyentes, es la misma. ¿Por qué? Porque trabajamos en la misma obra que es la iglesia de Cristo, porque trabajamos para el mismo Señor, que es el Dios creador de todas las cosas. Versículo 11 y de Romanos 12: en lo que requiere diligencia, dice después, no perezosos. Según el texto bíblico, lo opuesto a la diligencia y a la disposición es la pereza. Eso es lo opuesto, está poniéndolos en un contraste. Se nos manda a nosotros aquí en el texto a no ser perezosos. Todos nosotros entendemos lo que la palabra pereza significa, creo que no hace falta mucha explicación. Sin embargo, voy a definirlo en el contexto bíblico y voy a dar un ejemplo también que el pastor Daniel ya habló un poquito. Pereza es la palabra okneros y es interesante el concepto bíblico. Es algo que se encoge, como esos popotes. ¿Los has sacado? El papelito en donde viene envuelto el popote. ¿Has hecho ese experimento? ¿O nada más los que somos así que de la era donde no había internet nos divertíamos así? Sacabas el papelito del popote, lo enrollabas y luego le echabas una gotita y se empezaba a encoger el papelito y nosotros soñábamos que era un gusanito. Bueno, es encogerse, es alguien tímido, es retardarse también, es como que nomás no avanzan las revoluciones, es pereza, es el que le pide permiso a la derecha para mover la izquierda, ¿no? Esta misma palabra aparece en una parábola muy conocida por nosotros que está ahí en Mateo 25, y me refiero a la parábola de los talentos. Esto es para ilustrar la pereza. Tú sabes la parábola, la oíamos hace un momento. Un señor da dones, talentos a sus siervos y luego regresa a pedir cuentas. Y es una parábola, pero está hablando ¿de qué? De creyentes que han recibido algo de su Señor. ¿Tú has recibido algo del Señor? ¿Sí? Si eres creyente, recibiste el Espíritu, recibiste dones. De esa no nos escapamos nadie. Y se oye bonito, gloria a Dios, tengo dones. Sí, el tema es de que el Señor va a regresar a pedir cuentas de los dones que recibimos. Entonces sabemos que a uno le dio 2, a otros 5, a uno 1, y así. 2 de ellos fueron diligentes, 2 de ellos fueron prontos. Nadie los tuvo que estar empujando, ellos fueron y negociaron con estos talentos y ganaron con estos talentos. Pero hubo otro, el cual puso excusas, el cual se encogió, el cual fue un retardadito. Estoy hablando del término bíblico, ¿no? Mateo 25, 24, veamos al que puso excusas. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así es el perezoso, le echa la pelota al otro. No, yo no tuve la culpa, es que el pastor exige mucho, ¿no? Es que el encargado del ministerio donde sirvo es bien estricto. Bueno, así es el perezoso, le echa la culpa a otros, dice. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Quería que le dijera: ay, cosita, vente para acá, mijo. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes tu talento, lo que es tuyo, todo lleno de tierra, todo mugroso, ¿no? Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y ¿qué? Negligente, okneros, perezoso, es la misma palabra. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, no todo lleno de tierra, sino con intereses. Continúa diciendo: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un principio bíblico que aquellos quienes son más diligentes, aquellos quienes son más prontos, reciben mayor responsabilidad. Dices: ay, sí, ahora ya le pusieron a la hermana también a hacer esto. Pues sí, porque tú estás ahí con tu talento enterrado, nomás criticando y echando grilla como si estuvieras en junta vecinal. De acuerdo a la parábola, la pereza o la negligencia tiene serias consecuencias.
lo leímos, lo leo de nuevo, versículo 30. Y al siervo inútil, ¿me estás oyendo? Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jeremías lo escribió de esta forma, el profeta lo escribió de una forma más enfática en Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Estamos hablando de la obra de Jehová, no estamos hablando de una labor social afuera para cuidar el medio ambiente, etcétera. Estamos hablando de la obra de Dios. Y Jeremías, quien conoció a Dios, decía: el que haga la obra del Señor indolentemente, de manera perezosa, de manera mediocre, sea maldito. Y lo dijo inspirado por Dios. Por tanto, hemos de luchar con la pereza, con la indolencia, con el encogernos. Hemos de luchar con eso, mis hermanos. Eso proviene de la carne. He oído personas que dicen: Señor, quítame lo perezoso. Pero el Señor no nos lo va a quitar. Somos nosotros quienes hemos de despojarnos de las obras de la carne. El Señor ya nos dio a su Espíritu. El Señor ya nos dio todas las cosas. Y nosotros después le decimos: Señor, quítame. No, es responsabilidad de cada uno luchar contra la pereza, luchar contra la mediocridad, luchar contra este encogimiento y este temor disfrazado o esta flojera disfrazada de temor. Por tanto, es una tentación que va a venir constantemente a nuestras vidas. ¿Usted cree que a los pastores no nos da a veces pereza también? Y llega el día de reunión y decimos: ay, es que me duele aquí, me duele acá. Y sabes tú que nosotros los pastores, por ejemplo, el día que es para usted el día de descanso, el domingo o el sábado, es cuando más trabajo tenemos. Pero no se detiene ahí, de lunes a viernes. Los pastores, digan amén, por favor, acompáñenme. De lunes a viernes también. Y hay algunos que aparte, como sus iglesias todavía no pueden sostenerlos, o porque no tienen o porque, ¿verdad?, tienen que trabajar, ¿sí? Y aparte está la hermanita: pastor, ore por mí porque tengo una uña enterrada, ¿no? Ya estoy sacando lo que callamos los pastores, ¿no? ¿Y usted cree que no nos da pereza a nosotros a veces? Como dice el pastor Toño Ortiz, que a veces llama hermanitos que llaman con la misma pregunta, la misma necesidad: ore por mí por esto. Y otra vez: oiga, pues no oré por ti en el 1985. Sí, pastor, pero otra vez. Y no vemos el caller ID, el identificador de llamadas, y ¿usted cree que no nos da pereza a veces de decir: le contesto a la hermanita? Pero luego nos acordamos que somos los pastores y les contestamos, ¿verdad? Es una tentación que viene a nuestras vidas todo el tiempo, porque somos hombres, porque somos de carne, estamos en un cuerpo de pecado. Hay un sinnúmero de distracciones que nos guían al ocio, que nos guían a la pereza, un sinnúmero. ¿Qué podemos decir de las redes sociales? O sea, no nos basta con Facebook. Queremos Instagram, queremos TikTok, queremos Snapchat, queremos todas las que te puedas imaginar. A lo mejor ya le di ideas a alguien. ¿Cuál dijo? Snapchat. Snapchat, ok. Redes sociales o relaciones que, mira, no son ni buenas ni malas, pero que no nos edifican. Y ahí tienes, o sea, esta persona nunca me aporta nada bueno, nomás me quita el tiempo. Hay personas que son así. Tenemos que aprender a darle prioridad a cosas que realmente la tienen, y a personas que realmente tienen la prioridad. Porque ¿a poco no hay personas que lo único que hacen es robarte el tiempo? Y después de que terminas de pasar tiempo con esta persona, dices: ¿qué de provecho tuvo este tiempo, esta plática, esta reunión? Y dices: nada. Bueno, también vamos a dar cuentas de cómo administramos nuestro tiempo. ¿Qué podemos decir de esas decisiones que tomamos nosotros que nos apartan del Señor? Son decisiones, nuevamente, no es ¿qué hago? ¿A quién asesino? O no, es decisiones que en sí mismas no son malas, pero que poco a poco la suma de esas decisiones nos van apartando de la voluntad de Dios, nos van estorbando en nuestro servicio a Dios. Y ya cuando acordamos, estamos tan llenos de cosas, de esas decisiones, que ya decimos: no, ya, hay que lo hagan otros.
Al fin que está siempre el hermano ese que siempre, el que tiene 10 talentos, siempre está dispuesto ahí. Este es el hermano con sus 10 talentos, ¿no? Versículo 11, la segunda parte. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y aquí comenzamos a ver la actitud del siervo. ¿De qué sirve la aptitud si no somos fervientes? ¿De qué sirve ser buenos para algo si no somos fervientes para hacerlo? Conozco a personas que tienen un gran potencial para tocar algún instrumento, tienen un gran potencial, pero nomás no se aplican y se confían en que yo la saco ahí, al fin que es para honra, y te le rascan. No, y sí la sacas, pero tienes mucho potencial que pudieras dar más. Pero está bien bueno el Facebook, ¿verdad? Pero está bien bueno Instagram, pero está bien buena la última serie de Netflix, etcétera, etcétera. Y todo esto de lo que estamos hablando. ¿De qué sirve ser aptos si no somos fervientes? Este término ferviente que aparece ahí en Romanos nos comunica la idea de algo que está hirviendo. Y no voy a ponerme así fogoso ahorita, así como puertorriqueño, ¿no? No, es algo que está hirviendo, es la palabra aseo, es estar caliente, es hervir. Y el Señor le dijo a una de las iglesias: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. Al Señor no le agrada la tibieza, ahí Él más o menos, ¿no? El Señor busca personas fervientes, hirviendo, calientes. La palabra nos habla de un varón llamado Apolos, que nos ayuda a ilustrar lo que hemos visto antes. Eso está en Hechos capítulo 18, versículo 24. Acompáñame por favor, Hechos 18, 24. Es cuando aparece por primera vez este personaje en la escritura, en la narración bíblica, y vemos cómo hay una cualidad de él que se conecta con lo que estamos hablando. Dice Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, podía hablar muy bien, tenía esa capacidad para hablar y no trabarse, pero además era poderoso en las escrituras, conocía el Antiguo Testamento. Este había sido instruido en el camino del Señor, y ahí está lo que nos interesa de esta característica de Apolos. Y siendo de espíritu, ¿cómo? Fervoroso, es esta misma palabra, ferviente, fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esa era su falla, pero era fervoroso para hablar. Y sabes, a veces, no sé si es porque hemos visto ciertos predicadores en internet, o porque creemos que hay un solo estilo de predicar, a veces como que nos detenemos. Y está uno leyendo algo que impacta tu corazón, que te trae, te despierta ese celo por Dios, y como que uno se retrae. Hablo de los predicadores, ¿no? Y dices, no me vaya a ver muy pentecostal. Bueno, a ojos de muchos lo somos, aunque no nos lo pongamos como etiqueta. A ojos de muchos, o sea, digamos que en término lo somos, porque creemos en la continuidad de los dones del Espíritu. Pero mis hermanos, hay que ser fervientes. Podemos comunicar las verdades de la Biblia no solo desde el púlpito, sino cuando le predicamos a otros. Si no, imagínate, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Qué bueno, ¿no? O sea, es ser fervientes. Y este varón llamado Apolos era de espíritu fervoroso, hablaba con fervor, enseñaba con fervor, y también dice diligentemente. Lo hacía con diligencia, le buscaba estar preparado para lo que hacía. Y es posible ser fervientes en el servicio al Señor, es lo que vemos. Apolos nos lo enseña. Sí se puede ser fervientes en el servicio al Señor. Apolos, con todo y su imperfección doctrinal de que solo conocía el bautismo de Juan, era ferviente, era diligente. Sin embargo, quiero centrarme nuevamente en nuestro Señor Jesucristo, quien no tenía ningún error, ningún defecto. Apolos lo tenía. No tenía el Señor Jesús, ni tuvo, ni tiene, ni tendrá ningún defecto. Él es perfecto. Y su ministerio, el desarrollo de su ministerio terrenal fue así, ferviente, fue diligente. Cristo Jesús era ferviente en su comunión con el Padre. Acompáñame a Marcos capítulo 1, versículo 35, para que veamos cómo el Señor era ferviente en su comunión con el Señor. Y es algo que también tocaba el pastor Daniel, es muy importante. Nosotros podemos de pronto supervisar cómo los servidores
se desarrollan y me encanta que están aquí todos los del grupo de alabanza de este lado, sentados en un mismo lugar, atentos, escuchando la palabra y listos por si el que está predicando dice, vamos a cantar ahorita. Y es bueno, uno puede supervisar cosas, coordinar cosas, pero tenemos un límite. No podemos ir a su casa en la mañana o a la hora que sea y decirle, aparecernos como el Chapulín Colorado, ¿no? No contabas con mi astucia. ¿Ya leíste la Biblia? Ya se imaginaron al pastor con su chipote chillando. ¿No lo has leído? No tenemos la capacidad para hacer eso. Eso ya es algo muy personal de cada quien, pero es indispensable. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De qué te habla esto? De ser fervientes. Léelo de nuevo. Era muy de mañana. No voy a preguntar cuántos batallan para levantarse por la mañana. ¿Cuántos no son morning persons, no? Bueno, el Señor, cuando era aún muy oscuro, ¿qué hora sería lo muy oscuro? Hay esas horas de la noche, de la madrugada, que son las más ricas. Es decir, bueno, en esas horas el Señor nos despierta a veces y dice, Señor, dame chance otro ratito, está bien rica la almohada. Pero el Señor se levantaba muy de mañana y oraba. Esto nos habla de ser fervientes, de ser disciplinados también. La invitación que vemos aquí es a ser fervientes en nuestra comunión con Dios, porque desde nuestra comunión con Dios es desde donde fluye, es desde donde emana nuestro servicio. Y sí, a lo mejor tú dices, ay, pastor, pero si yo nomás doy quesadillas allá afuera a los hermanos, o unas tortas de tamal ahí los que pasan. Bueno, sabes, desde nuestra comunión con Dios puede fluir todo eso también. Jesús no era indiferente al dolor de los demás. Esto es otra cosa que vemos en su servicio ferviente, en su ministerio ferviente. Él no era indiferente al dolor de los demás. Los evangelios narran muchas sanidades que realizó el Señor, muchas. Veíamos una hace un momento. En una ocasión el Señor sanó a un sordo tartamudo y podemos ver que el Señor era ferviente. Eso está en Marcos 7, unos cuantos capítulos adelante de Evangelio según Marcos, en el capítulo 7, para que veamos cómo el Señor no era mecánico en lo que hacía. Otro enfermo, que ya, llégale, vaya, el que sigue, no era mecánico. El Señor veía y atendía cada necesidad, cada situación. Marcos 7:34, y levantando los ojos al cielo, está sanando a este sordo tartamudo. Levantando los ojos al cielo, el Señor gimió. O sea, no dijo, ay, no me vaya a ver muy pentecostal, ¿verdad? No. Gimió, gritó y le dijo, éfata, es decir, sé abierto. El Señor se conmovió de ver cómo el pecado trajo enfermedad al hombre, porque no estaba en el plan de Dios. Adán y Eva no se enfermaban, ¿sabes? Adán y Eva no engordaban. Eran perfectos. Pero el pecado introdujo la enfermedad, el pecado introdujo el envejecimiento, el pecado introdujo la muerte. Así que el Señor, al ver su creación siendo afectada de esta manera por el pecado, se conmovía y gemía. La invitación que vemos aquí es a conocer a quienes servimos. Yo escuchaba lo que decía mi hermano hace un momento, quien estaba presidiendo aquí, y él hacía la invitación y decía, no se aíslen, no hagan grupos, conozcámonos, platiquemos. Y después me dio gusto ver esto llevándose a cabo, ¿no? Es una bendición. ¿Por qué? Porque hemos de conocer a quienes servimos, y no solo conocerlos, sino compenetrarnos en su mundo, empatizar con ellos. Y esto es, como dice la palabra, llorar con los que lloran. Esto es gozarnos con los que se gozan. Ser ferviente, mis hermanos, es lo opuesto a ser mecánico, a ser indiferente. Yo sé que a lo mejor has oído de personas que arriba muy bonito ministran y aleluya y hasta lloran, pero abajo no quieren hablar con nadie. Quieren que los saquen así como por un túnel donde no quieren que nadie los voltee a ver, no se vayan a quebrar. El Señor Jesús fue ferviente durante su ministerio terrenal. Lo veíamos predicando, enseñando, sanando a los enfermos, liberando endemoniados. Esto lo dije hace un momento, pero mi énfasis ahora es en lo ocupado que el Señor estaba. ¿Qué tan ocupado no estaba el Señor que había veces cuando no había tiempo ni para comer? Marcos 3, ahora veo unos capítulos atrás, ahí en el mismo Evangelio de Marcos. Aquí vemos este momento cuando
el Señor estaba tan ocupado que no tenía tiempo ni para comer. Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. La familia de Jesús vino a buscarle, porque dijeron: oye, se nos está mal pasando, Jesús se está volviendo loco, así decían. Está tan ocupado y les metió tanto esto de que es el Mesías, que ni come, porque no creían en él como Mesías. Había ocasiones en las cuales el Señor disponía de ese tiempo para estar con sus discípulos, pero podemos ver cómo se cumple lo que dice Juan 4:34. El Señor dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. ¿Esa es tu comida? Que se haga la voluntad del Padre, que se haga la voluntad del Señor. Y no estoy tampoco instando a nadie a que se mate de hambre. Estamos viendo prioridades. Pero como dije, había ocasiones en las cuales el Señor decía: ok, ya terminamos la jornada, ahora sí vamos a comer y a descansar. Ve conmigo a Marcos 6, versículo 30. Y vemos cómo allí, en esos tiempos que son buenos, que son necesarios también, es bueno, es necesario que tomes unas vacaciones con tu familia, al lugar que sea, apartarte un lugar y estar solamente con ellos, conviviendo, compartiendo. Pero fíjate lo que ocurrió con Jesús aquí. Entonces, Marcos 6:30, los apóstoles se juntaron con Jesús. Habían estado en una misión, cada uno en grupos. Se juntaron con él. Y aquí podemos ver cómo los mismos apóstoles rendían cuentas, no eran llaneros solitarios. Dice: y le contaron todo lo que habían hecho. ¿Cómo la ves? Le dieron un reporte: cuántos se convirtieron, a cuántos sanaron, etcétera, y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, como diciendo: qué bueno que están echándole ganas, que están siendo fervientes. Ahora vámonos a un retiro y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ahí está lo que habíamos leído anteriormente. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Qué tal? Ya iban ellos saliendo a este retiro, pero alguien, ya sabes, nunca falta el que todo toma fotos para todo y lo puso en redes sociales. Y se supo que Jesús iba a andar. ¿Aquí anda Jesús? Y se corrió la voz. Y ahora podemos ver esta oportunidad de Jesús, de sus discípulos para descansar, esfumándose. Bye. Ahora veamos cómo reaccionó el Señor Jesús. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor no se hizo problema con que no pudiera descansar con sus discípulos. Él dijo: ahora, aquí están las multitudes, vamos a enseñar. A eso yo le llamo ser ferviente. ¿O tú cómo le llamas? El Señor Jesús sirvió fervientemente, incluso lavando los sucios pies de sus discípulos. Y allí entre esos discípulos estaba incluido el que le iba a traicionar, el que le iba a entregar. Esos pies sucios también los lavó el Señor. Eso es ser ferviente. Jesús se dirigió fervientemente a ese lugar en donde lo iban a arrestar para crucificarlo. Juan capítulo 9, versículo 51, te lo leo, palabra de Dios para todos, es esta versión. Dice: cuando se acercaba el momento de que Jesús fuera llevado al cielo, se dirigió resueltamente a Jerusalén. En la Reina Valera dice: afirmó su rostro para ir hacia Jerusalén. Ahí estaba el Señor, no se estaba encogiendo, no estaba con temor de ay, ¿qué irá a pasar? No, el Señor iba resuelto, porque esa era la voluntad del Padre. Y Él decía: es necesario que esto se cumpla. Cuando Pedro se acercó allí para decirle: en ningún modo eso te acontezca, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Es Satanás el que quiere impedir que nosotros hagamos la obra de Dios, según Jesús. Jesús, el siervo del Señor, fue ferviente hasta el final de su misión. Hasta el final, hasta ese momento cuando dijo consumado es, hasta ese momento el Señor fue ferviente. Hay muchos ejemplos de siervos fieles en esta tierra, muchos. Yo pudiera tomar ahora biografías o plantearte
nombres, darte nombres de personas quienes han sido fervientes sirviendo al Señor. Unos que ya están con el Señor, ya no están entre nosotros, otros que están vivos y que a pesar de su edad, de las edades mayores que tienen, siguen sirviendo al Señor. Yo podría citarlo, pero sin duda el más grande ejemplo de servicio ferviente es el del Señor. Y a nosotros se nos manda, no es opcional, a los creyentes se nos manda a tener la actitud de Cristo. O sea, no nos dice sean como tal predicador del siglo XVIII, no, se nos dice tengan la actitud de Cristo. Eso está en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5, para que veamos cómo la palabra nos manda a tener la actitud de Jesús, esa ferviente actitud del Señor. Dice el Señor, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir. Esa palabra sentir es esto, actitud en el original, froneo, es una actitud. Haya en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Obvio, ¿no? Si somos cristianos, buscamos ser como Cristo. Pero nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a eso. Estaba lo que Él es, lo que Él siempre ha sido, Dios, y estaba la misión. Pero el Señor no se aferró a su posición. Nunca dejó de ser Dios, quiero dejar claro eso, pero no se aferró a su lugar exaltado ante el Padre. Dice la palabra que no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, se anonadó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a nosotros los siervos, hecho semejante, se aproximó a nosotros, se aproximó, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que la palabra nos manda a imitar. Esa es la actitud que el Señor espera de todos los creyentes. Y obviamente esa es la actitud que el Señor espera de los creyentes que servimos en la iglesia local. Una actitud ferviente. Y la última parte del versículo base, ahí en Romanos 12, versículo 11, después de que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, nos recuerda esto, sirviendo al Señor. Nos recuerda lo que decía en la enseñanza anterior, que lo hacemos para el Señor, para ese Señor que se humilló por nosotros. Hay oportunidades en las cuales nosotros podemos humillarnos. Yo sé que esa palabra nos causa como choques eléctricos. Humillarme yo, no sabe quién soy yo. ¿De dónde? Yo soy del norte y en el norte somos. Pero hay oportunidades en las que podemos nosotros humillarnos y decir, que diga lo que diga. Yo sé que el Señor está conmigo, todo bien. Y poner la otra mejilla. Pues de eso habló el Señor, ¿no? Ese Señor que se humilló por nosotros es quien nos ve en esas oportunidades en las que podemos humillarnos imitándole a Él, pero decidimos sacar el campeón que hay en nosotros, ¿no? Ahora me vas a oír, ahora va la mía. Y el Señor viéndonos, el Señor que se humilló por nosotros, ese Señor que dio su vida por nosotros, es a quien servimos. ¿Cómo no he de dar yo mi vida por Él? Mi tiempo, mis recursos, todo lo que hemos visto. ¿Cómo no? Si Él lo dio todo por mí. Ese Señor que está ahora mismo intercediendo por nosotros, está intercediendo por ti, por mí, por su iglesia. Nosotros no servimos a los hombres en primera instancia. Servimos a Dios, servimos a nuestros hermanos, pero no intentamos agradar a los hombres. Pablo dijo en Gálatas, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, sería esclavo de los hombres, porque a los hombres nunca los tenemos contentos. Si pintas la iglesia de blanco, que porque qué color tan blanco, que se ensucian. Si lo pintas de negro, que somos satánicos o qué, y así. Nunca le das gusto a la gente. Nosotros no servimos ni tratamos de agradar a los hombres, tratamos de agradar a Dios, servimos a Dios. ¿Será digno el Señor de que le sirvamos fervientemente? Yo creo que sí. Para concluir, mis hermanos, la obra del Señor requiere diligencia, requiere prontitud, requiere disposición. Así que estemos alertas. Si tú ya estás sirviendo a Dios, si eres pastor, si eres ministro de alabanza, cualquier cosa que tú hagas, el llamado del Señor a través de esta enseñanza es a que estemos alertas,
que estemos alertas aniquilando distracciones, que estemos alertas luchando contra la pereza. No permitamos que el fuego del primer amor se apague. Ese es un fuego que siempre debe de permanecer. A veces algunos le llaman primer amor a la imprudencia y a la inmadurez, pero ¿sabes? El primer amor es algo que nunca debe de dejarse. El Señor le dijo a esa iglesia en Éfeso, le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tú lo dejaste el primer amor. Sí, hiciste cosas, pero ya no las hacías con ese primer amor, con ese fuego que teníamos. ¿Cómo era? Piensa por un momentito, ¿cómo era cuando te convertiste? Yo recuerdo, en lo personal, yo soy de Tampico, Tamaulipas, México. Allá crecí, ya después me fui para Estados Unidos. Pero cuando yo empecé en el camino del Señor, no había espacio para que sirviéramos en nuestra iglesia, pero queríamos servir a Dios. Y había otro muchacho mayor que yo que se llama Valerio, y él venía de las drogas, venía con su greña larga y todo, pues todavía no lo aceptaban mucho entre el círculo de los hermanitos, ¿no? Pero queríamos servir a Dios y estábamos fervientes, que tenemos que servir a Dios de alguna manera en lo que nos dan chance. Nos empezamos a subir a los camiones, yo con la guitarra y él maracas, yo con la guitarra y él predicaba, porque ni para las maracas se salía de tiempo el brother, ¿no? Y él con su greña larga y todo, y yo creo que, ahora me acuerdo, digo, cuando nos subíamos yo creo que pensaban que los íbamos a asaltar, ¿no? Yo decía, ¿por qué están tan atentos la gente? Pues yo creo que decía, no, nada más venimos a predicarles de Cristo. Y terminaba yo de cantar y sacaba la gente monedas y les decía, no, escuchen mejor lo que va a decir aquí Valerio. Y yo, quién sabe, no sé qué les predicaba Valerio, la verdad, no tenía mucho conocimiento bíblico, no había tomado ningún curso de hermenéutica, no había venido al Instituto Bíblico de Casa de Oración. Pero yo después veía, mi papá me cuenta después que daban unas tarjetitas en la iglesia a la gente nueva y les preguntaban, ¿quién te invitó a la iglesia? Y le ponen los marihuanos que comparten ahí en el micro, ¿no? Se estaba predicando el evangelio. Mientras tanto había otros, ¿no?, que estaban ahí peleándose por la pared blanca o negra. Pero mis hermanos, seamos fervientes, que ese primer amor no se apague. Y sabe, yo cuando me acuerdo, no se crea, sí me da risa, pero también me estoy desafiando a mí mismo. ¿Habrá ese primer amor en mí todavía? ¿Seré capaz todavía de hacer cosas que me van a incomodar? Ay, qué calor hace. Ay, no se vaya a sudar el ciervo. No se me vayan a ensuciar mis zapatos. O sea, ser fervientes. Íbamos después a las misiones, a las prisiones, y mis hermanos, que ese fuego nunca se apague hasta que venga el Señor. Y si no hay en ti ese fuego, bueno, pídele al Señor que lo encienda. Quizás, y no pretendo ofender a nadie, quizás no hayas conocido a Cristo todavía, porque aquel quien es impactado por el evangelio, su vida no es igual. No puede ser indiferente alguien quien ha sido impactado por el evangelio. No puede ser perezoso y todo lento aquel quien ha entendido y ha reconocido de dónde le rescató el Señor, que le rescató de la muerte para darle vida eterna, para hacerle su hijo y para invitarlo a participar en su obra. Yo te invito a que te pongas de pie. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos quienes han dispuesto de su tiempo para estar aquí. Gracias porque en tu plan estaba que hoy fuéramos expuestos a esta palabra, que fuéramos también desafiados. Yo sé que en medio de nosotros hay hermanos quienes quizás se habían sentido algo cansados, algo agotados, algo decepcionados quizás. Y Señor, sabemos que tu palabra, al ser expuesta y al ver lo que tú hiciste por nosotros, podemos recibir ese consuelo y recordar lo que le dijo el autor de los Hebreos a estos creyentes, decirles, todavía no han batallado hasta la sangre. Y así, Señor, queremos recibir fortaleza, porque sabemos que no lo hacemos en nuestras fuerzas, no lo hacemos con nuestra capacidad, lo hacemos con la fuerza que nos da tu Espíritu. Levanta tus manos al cielo. Si tú estás sirviendo al Señor y necesitas ese ánimo de parte de Dios, solo levanta tus manos. Quiero orar por ti. Señor,
Te pido por cada uno de mis hermanos, quienes están necesitados de fuerzas en este tiempo, quienes quizás el desánimo ha llegado a su vida. Señor, fortaléceles. Dice tu palabra que tú das fuerza al que no tiene fuerzas, al que no tiene ninguna. Tú nos fortaleces, tú nos levantas, pero también nos desafías. Señor, consuela sus vidas, consuela sus corazones. Que tu Espíritu les recuerde a través de tu palabra cómo hay un galardón reservado para nosotros, y que hay también eso mucho que tú otorgas, esa mucha responsabilidad que tú otorgas a aquellos quienes son fieles en lo poco. Consuélales, Padre. Si tú eres pastor, levanta tu mano. Ahora bajen la mano todos, levanten la mano todos los pastores, por favor, queremos orar por ustedes. Y si tú no eres pastor, extiende tu mano hacia el frente y ora por ellos con nosotros. Señor, fortalece a cada pastor aquí, no solo a ellos, sino a sus esposas, a sus familias. Bendíceles, Padre. Trae palabra a sus vidas, trae palabra a sus corazones, palabra fresca, palabra que ellos puedan primeramente vivir y después darla a la iglesia, para que sea una palabra fresca, y que nuestras iglesias crezcan de manera saludable, que nuestras iglesias crezcan de manera firme y sólida. Queremos dejar ya esos clichés de que tú no quieres una iglesia grande, sino una gran iglesia, que muchas veces son excusas para no hacer nuestro trabajo de discipular, de formar, de aconsejar, de prepararnos y predicar. Señor, a ti te importan también los números. Podemos ver cómo en Hechos se contaron 120, luego 3000, luego tú fuiste dando números, porque a ti te importa. Y aunque no es lo que nos interesa primeramente, sino hacer tu obra, permítenos, Señor, y danos el privilegio, el gozo, el honor de ver muchas almas viniendo a tus pies, muchos creyentes siendo edificados. Que así sea con cada uno de estos pastores aquí y sus familias. Oramos, Señor, por aquellos quienes no están sirviendo a Dios. Si tú todavía no estás sirviendo a Dios, levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Quiero funcionar con aquello que tú me has dado a mí. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos quienes hoy disponen su vida para servirte. Dales, Padre, esa claridad y esa sabiduría que se necesita para hacer tu obra y no hacerla de forma indolente. Que cada vez haya más obreros de esta iglesia y de las iglesias que nos visitan. Que cada vez haya más obreros que salgan y prediquen y hagan tu obra, porque tú, Señor, tienes mucho pueblo todavía en cada ciudad. Y el Señor te dice: no temas. El Señor nos dice, te dice: pastor, no temas. El Señor te dice: pastora, esposa de pastor, no temas. El Señor te dice: ministro de alabanza, diácono, mujer, no temas, porque el temor te paraliza, el temor te inutiliza. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús.